Método del cangrejo. Es una estrategia de resolución para situaciones problemáticas en la que se presentan una secuencia de datos que unas dependen del anterior, donde nos dan como único valor conocido el dato final. ¿Cómo se resuelve? Primero, hay que anotar los datos que van quedando de cada actividad que se realiza, uno en forma consecutiva de la otra, y luego comenzamos de la parte última a desarrollar, es decir, en forma inversa. Veamos algunos ejemplos. Con un número se realizan las siguientes operaciones consecutivas. Me dice que se suma 3, el resultado se eleva al cuadrado, luego se le resta 4 y después se le divide entre 15. A continuación, se le multiplica por 9 para finalmente extraerle la raíz cuadrada. Como usted puede ver ahí, todas las operaciones mencionadas le he anotado en la parte superior según la forma como nos dan y nos dicen que se obtiene al final el resultado 6. Nos piden hallar el número original. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolver? El primer paso es convertir en operación inversa de todos los datos que nos han mencionado. Es decir, todos estos datos que estoy remarcando lo voy a anotar en la parte inferior, pero con operaciones inversas. Sabemos que la operación inversa de la suma es la resta de la potenciación, la radicación de menos 4 sería más 4, de la división, la multiplicación, y encontramos todos los datos. ¿Qué hacemos ahora? El número 6 elevamos al cuadrado, dado que así nos presentan los datos de las operaciones inversas. 6 elevado al cuadrado me da 36. A continuación, sería 36 el último valor entre 9. Y tendríamos 4. A continuación, seguimos con las operaciones indicadas. Tendríamos que multiplicar 4 por 15, que nos va a dar el valor de 60. Luego, sumamos con el valor de 4, que sería 60 más 4, 64. Luego, la raíz cuadrada, así nos menciona, que es 8, el cuadrado es 24. Finalmente, restamos 8 menos 3 igual a 5. De esta manera, hemos encontrado el valor del dato inicial, que es 5. Vamos a validar la respuesta comprobando, en este primer ejemplo, para que quede claro de cómo se resuelve ese problema. Vamos a comprobarlo que es correcto, ¿ya? Para comprobarlo, vamos a seguir la secuencia. Recuerda que empieza con 5 y va a acabar en 6, pero siguiendo la secuencia de las operaciones mencionadas. Y tenemos ahí 5 más 3, 8. 8
al cuadrado, 64. 64 menos 4, 60. Sigo verificando. 60 entre 15, 4. 4 por 9, tengo 36. Y finalmente, sacando la raíz cuadrada, 36, tenemos el valor 0. Por lo tanto, estamos validando que se cumple esa estrategia llamado método de cangrejo. Recuerda, después de anotar los datos finales, comenzamos a desarrollar hasta encontrar el dato inicial. Veamos más ejemplos de aplicación. Dice, una persona tiene bastante fe en San Judas Tadeo, pues cada vez que reza, le triplica su dinero que le deja. Triplica significa operación de multiplicación, con la condición de dejarle 40. Como puede ver, triplica por 3, dejarle 40 es restar 40. Dije, si puede rezarle a San Judas Tadeo 3 veces consecutivas, entonces esta operación de triplicar y menos 40 va a ser 3 veces consecutivas. Quiere decir que reiteramos las actividades matemáticas mencionadas. Dicha persona se queda con 560 soles. Ya tenemos todos los datos finales. A continuación, vamos a buscar las operaciones inversas de las actividades presentadas. En este caso, recordando sería de la multiplicación, la división y de la resta, la suma. Como se repiten las actividades matemáticas, anotamos. Ahora nos toca desarrollar, recuerde, desde la parte final, del último dato que tenemos, de lo que quedó. Y vamos a sumarle 40. Decimos 560 más 40, eso nos da el valor de 600. Seguimos, 600 entre 3, eso nos da el valor de 200. 200 más el valor de 40, obtenemos 240. 240 entre 3 nos va a dar el valor de 80. Seguimos, 80 más 40, obtenemos el valor de 120. Finalmente, tenemos 120. Entre 3 encontramos el valor inicial, que es igual a 40. Entonces podemos asegurar que tenía inicialmente 40 soles. Esto es el método del cangrejo. Veamos otro ejemplo. Habiendo perdido un jugador la mitad de su dinero, volvió al juego y perdió la mitad. Recuerden que la acción mitad es entre 2. Repitió lo mismo por tercera y cuarta vez hasta que solo le quedó 8 soles. Bien. ¿Cuál es la operación inversa de la expresión la mitad? Es división entre 2, su inversa va a ser una multiplicación. Entonces, vamos ahora a multiplicar el valor último que quedó, que es 8,
por 2. Y eso me va a dar 16. Sigo. 16 por 2 obtenemos el valor de 32. 32 por 2 obtenemos el valor de 64. Finalmente, 64 por 2 obtenemos el dato inicial, que es 128. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero perdió? En este caso, sabemos que 128 es lo que está llevando, pero lo que perdió va a ser restar con lo que le quedó. Es decir, entonces, la respuesta en este problema va a salir lo que llevó inicialmente 128 menos el valor de 8, obtenemos igual a 120. Así es. Veamos ahora un cuarto ejemplo. A un número se le extrae su raíz cuadrada. Después de agregarle 9, agregarle esa operación de suma, al resultado se multiplica por 3 y se obtiene el número 39. Encontramos las operaciones inversas de la raíz, la potencia, de la suma, la resta, y la multiplicación, la división. Y tenemos lo siguiente. Comenzamos la parte última. 39 entre 3, obtenemos el valor de 3. Seguidamente, 13 menos 9, obtenemos el valor de 4. Finalmente, la última operación es 4 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 16. De esta manera, podemos decir que el número inicial fue 16. Quinto problema. Cada vez que Leo se encuentra con Carla, este le duplica. Duplicar significa por 2. En agradecimiento, Carla le da un sol. Si le da un sol, significa que de lo que tiene hay que restarle 1. Se queda con un sol menos. O sea, resta. Si en un día se ha encontrado 2 veces, pues repetimos esta operación 2 veces, Carla tiene 9 soles. Entonces, buscamos las operaciones inversas de la multiplicación, que es la división, y de la resta, que es la suma. Y procedemos a desarrollar de la parte final. Y decimos, 9 más 1 me da 10. 10 entre 2 obtenemos el número 5. Seguimos. 5 más 1 obtenemos 6. Finalmente, 6 entre 2 obtenemos 3. De esta manera, afirmamos que tenía inicialmente 3 soles. Número 6. Presentamos ahora otra estrategia a desarrollar, pero ya con 2 datos, en este caso con 2 jugadores.
Para ello vamos a usar un cuadro de doble entrada. ¿Qué dice? Dos jugadores, A y B, convienen en que pierda la primera partida va a duplicar el dinero del otro. O sea, va a ser por 2. Después de haber concluido la actividad de 2 partidas, cada uno quedó con 20 soles. Debemos averiguar cuántos soles tenía cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a encontrar un total de soles que le quedó al final, que en este caso es 20 soles de uno y 20 soles del otro, sería 40. Y como comenzamos del último, y que han perdido en el orden en que han sido mencionados, y cada uno que perdía duplicaba, entonces quiere decir que el último que estoy considerando que perdió va a ser igual correspondiente a la persona B. Como él pierde, quiere decir que tuvo que duplicar el dinero del personaje A. Y como A tiene ahora 20, que decir que antes que perdiera, porque estamos retrocediendo, entonces antes que le duplicara, A tenía 10. Pero como el dinero total entre los dos es 40, entonces quiere decir que si es 40 y A tiene 10, entonces B va a tener la diferencia. De 40 menos 10, eso nos va a dar el valor de 30. Ahora es el turno de la persona A quien pierde. ¿Qué hizo? Ha duplicado el valor de B. Es decir, si hoy tiene B 30, antes que le dupliquen habrá tenido la mitad de 30, que es igual a 15. Dado que todos tienen 40 soles en total, y ya tenemos para B 15, entonces restaríamos de 40 y obtenemos el valor de A. Podemos concluir entonces ante la pregunta, ¿cuántos soles tenía cada uno de los personajes? Decimos, A tenía 25 soles y B tenía 15 soles. Vemos otro ejemplo más para que quede claro el uso del método cangrejo con más datos que intervienen. Y lo vemos en la siguiente pregunta, que dice así. 3 personas, A, B y C, quedan en el siguiente acuerdo. En cada partida de naipes, el perdedor duplicará el dinero de los otros dos. Cada uno pierde una partida en el orden de sus nombres. Si después de perder C, que es la última partida, cada uno se queda con 16 soles. Veamos. Primer dato, que no me dan, pero yo lo puedo deducir, que la sumatoria de dinero en total de los tres al final es 16. Más 16, más 16, es decir, 48. En la partida anterior, las cantidades de cada uno de ellos va a ser diferente, pero la sumatoria total siempre va a ser los 48 en cada partida, porque el dinero que pierde uno lo tendrá el otro jugador, pero que juntado va a ser 48. Entonces, es el dato que nos ayuda a poder completar la información. Y comenzamos ahora de la última persona que perdió, que nos dice que fue el personaje C. Él duplicó a los otros dos. Es decir, A tenía antes
la mitad de ese valor. Si tiene 16, su mitad sería 8. B de igual manera. Vamos ahora a averiguar cuánto tenía el personaje C. Sumamos entonces 8 más 8 van 16. Para 48, que es el total, nos falta añadirle 32. Entonces, este proceso de desarrollo vamos a seguir en la siguiente comparación. Pero ahora vamos a comenzar desde el personaje B. Desde que perdió. Y él tuvo que duplicarle a A y a C. Si hoy A tiene 8, antes tenía 4. Y C, si hoy tiene 32, ahora tiene 16. Estamos, recuerda, retrocediendo con la división. Vamos ahora a completar el dato faltante. Tenemos, el personaje A tiene 4. El personaje C, 16. Si lo sumo, me da 20. Para llegar a 48, le corresponde a B 28. Seguimos. Misma operación con el personaje A, que es el que ahora, el que pierde. Y su labor va a ser duplicar, ha duplicado a B y a C. Como estamos retrocediendo, la operación inversa sería división, tanto del valor de 16, que hoy tiene 16, de C, sería 8, y del otro que tiene 28 va a ser la mitad, 14. Para encontrar cuánto tenía A, que es la pregunta, hacemos los datos de suma de 14 más 8, que nos da 22. Para llegar a 48, nos faltaría el número 26. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuánto dinero empezó A? La respuesta es 26. Esto fue método de cangrejo, estrategia de desarrollo para problemas que se inician de la parte final a la parte inicial, desarrollando las operaciones inversas.